Hablemos sobre el hardware y cómo elegir una computadora según el trabajo que vas a estar desempeñando. Lo primero es que te quiero introducir a un pequeño glosario de términos que te voy a explicar uno a uno, que son esenciales en el mundo de las computadoras. Por ejemplo, el término CPU, GPU, almacenamiento, memoria RAM y tipo de pantalla. Estamos enfocándonos principalmente en portátiles. ¿Por qué? Con esto solucionas el hecho de tener una computadora que puedes llevar a tu oficina y en caso de que tengas que viajar y trabajar o inclusive, ojalá que no, trabajar desde tu casa porque te atrasaste con algo o tuviste algo súper urgente, bueno, seas capaz de llevarte tu computadora y avanzar en tu trabajo para cumplir. Entonces nos vamos a enfocar en portátiles, pero eso no excluye que todos los principios de los que hablamos acá apliquen para una computadora de escritorio o de torre, que si tienes conocimientos más avanzados, quisieras armarte inclusive tú mismo. Es súper fácil. Bueno, comencemos por el CPU. ¿Sí? O el Central Processing Unit, unidad central de procesamiento. El CPU es la unidad encargada de procesar todas las operaciones que ocurren en tu computadora. Y quizás aquí te preguntas, bueno, ¿y qué tipo de operaciones son estas? Pues en Excel quizás tú estás poniendo que multiplique cierta columna con un número. Bueno, ahí tendrías que hacer operaciones matemáticas. Esas las realizaría el CPU, este generaría un resultado y el resultado Excel te lo imprimiría en la celda en donde lo esperas tú. O Google Sheets, cualquier procesador de hojas de cálculo que estés utilizando. ¿Sí? Entonces el CPU va a estar encargado de procesar todas las instrucciones de tu sistema. Desde cuando presionas una tecla en tu teclado para ir escribiendo, bueno, el CPU tiene que procesarlo y luego dibujarlo en la pantalla. Luego hablemos del GPU, o Graphic Processing Unit. Todo computador tiene que tener un GPU y hay dos tipos principales. El GPU integrado, que es un pequeño procesador de gráficos, Graphic Processing Unit, unidad de procesamiento de gráficos, que viene ya en tu CPU y se encarga de que tu computadora pueda usar pantallas, pueda dibujar pantallas, pueda reproducir videos, pueda simplemente mostrarte la información. Por eso te digo que toda computadora debe tener una de estas, debe tener un GPU específicamente. Y bueno, el otro tipo es el tipo discretos. Son las tarjetas de video grandes que las computadoras de videojuegos tienen. Las computadoras para trabajar con edición de video también suelen tener estas herramientas, ya que resuelve mucho el trabajo en gráficos y te permite tener, por ejemplo, videojuegos que se vean súper modernos, te permite acelerar el flujo de edición de video, te permite hacer procesamiento directamente con imágenes en tu GPU. Bueno, luego tenemos el almacenamiento. También es conocido como el disco duro. Los discos duros hoy en día principalmente son de estado sólido. Un disco duro de estado sólido es genial, ya que anteriormente los discos duros tenían una aguja y un disco. Literalmente, por eso viene el nombre. Este disco era un disco magnético en donde la aguja escribía la información. Entonces, si tú querías leer muchos archivos, la aguja tenía que moverse a muchas partes diferentes del disco y leer los archivos que necesitabas. Los discos duros de hoy en día, los discos duros tipo SSD, te digo este término porque es el que vas a estar viendo en la publicidad al momento de elegir una compu. SSD viene de Solid State Drive o disco duro de estado sólido. Y bueno, simple y sencillamente son chips de memoria que no tienen ninguna parte mecánica, no hay nada girando ni nada que tenga que ir a buscar la información. Simplemente todo se accesa digitalmente y son muchísimo más rápidos. Busca que tu computadora tenga SSD, inclusive si estás trabajando con una computadora vieja. No sé, pasa el caso de las MacBook 2012, que son buenísimas compus, pero el disco duro les alenta muchísimo, porque conforme los discos duros se desgastan, el tiempo que toma acceder a los archivos cada vez es mayor. Los discos duros tradicionales, digo. En cambio, cuando tú haces el upgrade y cambias tu disco duro tradicional por un disco duro de estado sólido, sientes como que le das una segunda vida a tu compu. Así que si tienes un caso así, en donde tienes una compu, digamos, 2012, 2013, 2014, 2015, y traía un disco duro tradicional, un disco duro magnético, bueno, hazle ese upgrade. Te invito mucho a que cheques eso y la memoria RAM, que es el otro concepto que te quería mencionar. La memoria RAM es en donde se almacena toda la información temporal de tu computadora. Es decir, imagínate que estás escribiendo un reporte en Word, estás todo feliz escribiéndolo y simple y sencillamente no has guardado la información, no has ido a archivo, guardar como,
Bueno, y por alguna razón no tenías habilitada la funcionalidad de autoguardado que vino a salvarnos de estos problemas. Pero bueno, hablemos de Word 2003, en donde no existían estas funcionalidades de autoguardado. Tú estabas escribiendo tu archivo, toda esta información que estabas escribiendo en tu documento de Word, ¿en dónde se estaba almacenando? Bueno, en el CPU definitivamente no, porque el CPU procesa instrucciones, pero no tiene la cantidad de memoria necesaria para guardar toda la información de todos los programas. El disco duro no, porque sería demasiado lento que tú fueras guardando cada vez que escribes algo nuevo. Entonces, esto se hacía en la memoria RAM. En la memoria RAM de tu computadora se iba almacenando toda la información temporal que tú estabas generando, que hablando de Microsoft Word, pues es todo lo que tú estabas escribiendo. Luego, cuando te vas a archivo, guardar, y guardabas en tu carpeta de documentos este archivo de Word que estabas escribiendo, bueno, ahí ya se generaba una versión estática o permanente que iba a vivir en tu disco duro. Entonces, todo lo que tienes en RAM, la computadora lo pasaba a un archivo. Ese es el proceso de guardado. Agarrar todo lo que tenías en memoria en ese momento en tu documento de Word y guardarlo en un archivo persistente, que si apagas la computadora no se iba a perder. También lo mismo en Paint. Imagínate que estás haciendo un pequeño dibujo en Microsoft Paint, que es este software de dibujo que viene gratis en Windows, y no habías guardado en tu computadora, no habías guardado y se apagaba tu computadora por alguna extraña razón. Bueno, toda esa información se pierde porque estaba almacenada en la memoria RAM. Entonces, la memoria RAM se va a conocer como memoria volátil, que simple y sencillamente cada vez que reinicias tu compu se vuelve a reiniciar la memoria, todo lo que tenías ahí se borra y tu memoria empieza otra vez vacía, por decirlo así. Y el disco duro lo vamos a conocer como memoria de almacenamiento permanente, en donde todo lo que guardes ahí, no importa que apagues tu computadora, se va a mantener almacenado ahí. Bueno, y ese es también parte del proceso de guardado, la magia que ocurre detrás. Cada que tú guardas un archivo, lo que está pasando es que tu computadora la pasa de memoria RAM a el disco duro. Las siglas de RAM significan Random Access Memory y básicamente es memoria de acceso aleatorio, es un nombre técnico que se le da, pero también velo más bien como la pieza de hardware que te va a permitir tener muchos programas ejecutando o poquitos según sea la cantidad de RAM que tienes, porque ahí es donde vive toda la información que estás manejando en un momento dado en tu computadora. Por último, hablemos del tipo de pantalla. También es importante que tengas en cuenta resoluciones aquí, es decir, si quieres una pantalla Full HD, sería una pantalla 1080p que te va a permitir trabajar cómodamente con todo tipo de archivos. Hay computadoras que todavía tienen pantallas de resoluciones más bajas. Si, por ejemplo, vas a trabajar en diseño o cosas así, bueno, ahí lo tendrás que tener en cuenta, pero ya profundizaremos más en esto. El otro tipo de pantallas que existen son las pantallas táctiles, súper buenas para productividad en algunos casos, porque es como cuando tienes tu smartphone, solo que en la computadora puedes utilizar todos estos gestos de hacer scroll en la pantalla, ir tocando las cosas. Hay gente que las prefiere, pero lo que sí te digo de una vez es que las pantallas touch suelen traer un costo más alto que una pantalla no touch, simple y sencillamente por la funcionalidad extra. Una vez dicho esto, en la siguiente clase hablaremos más de qué computadora elegir. Solo para cerrar te quiero dar un último tip. Recuerda que upgrade es actualización, es cuando tienes una computadora que a lo mejor ya tú sientes que está dando sus últimos días. Bueno, cuéntame en la sección de comentarios si tú tienes una computadora que crees que podría recibir una actualización y mejorar su rendimiento al agregarle memoria RAM, al agregarle un disco duro. Cuéntame cuánta memoria RAM y cuánto disco duro tiene tu computadora y si te gustaría hacerle alguna actualización y vamos charlando, yo te ayudo con todo gusto. Nos vemos en la siguiente clase.